Durante los meses de junio, julio y agosto, pasé muchos veranos calurosos de mi infancia en la casa de mi abuela, en la isla de Cape Breton. El bosque era abundante, las llanuras eran de un verde vibrante, y la casa de mi abuela, era una vieja casa de 2 pisos, que se construyó en algún momento de los años 50. A pesar de sus defectos, los veranos de mi infancia pasados aquí, fueron algunos de los mejores que he tenido. No había otros niños con los que jugar en los próximos kilómetros hacia la ciudad, pero, me divertía corriendo por los campos de hierba, y oliendo flores en el jardín de mi abuela. Todavía puedo recordar el olor de los muffins de caramelo de mi nana, flotando a través de una ventana abierta. El olor era dulce y celestial. Todavía puedo recordar el sonido de las cigarras, y una brisa cálida rozando mi piel. Todavía recuerdo la cara de mi abuela mirándome desde debajo del escalón del porche, sonriendo con todos sus dientes, y llamándome a entrar. Había muchas reglas en la casa de mi abuela, como no correr dentro de la casa con los zapatos puestos, o no jugar en el jardín. Algunas de ellas no tenían sentido para mí. Por ejemplo, cerrar las ventanas y puertas antes de acostarse, a pesar de que vivíamos a kilómetros de la sociedad. Apagar el televisor a las 8, y estar en la cama a las 9, era la peor en una noche sin escuela. Incluso había reglas tácitas, sobre las que nunca le pregunté a mi abuela. Cosas como no dormir con nuestros brazos y piernas fuera de la cama, revisar las ventanas y puertas 2 veces, no cerrar completamente la cortina de la ducha, esconderse debajo de las camas, y en los armarios, o tirar de la cuerda del ático, la cual estaba envuelta en un clavo. Aunque algunas cosas eran extrañas sobre ella, mi abuela era una mujer muy querida. Su cabello era largo, con un brillo plateado brillante que parecía reflejar la luz de la luna. Si bien generalmente mantenía su cabello recogido en un moño apretado, haciendo que las líneas del ceño en su rostro fueran prominentes, cuando su cabello estaba suelto, podría haber sido confundida con una chica joven. Cuando mi abuelo estaba vivo, él la llamaba loba plateada, ya que en su juventud, ella era una chica hermosa, y con mal genio. La edad la hizo ablandarse, sus hijos la volvieron emocional, y el fallecimiento de mi abuelo, la puso triste y distante. El abuelo pasaba mucho tiempo fuera de casa, por lo que sus visitas eran raras, pero maravillosas. Mi abuela solía decir que le gustaba tenerme cerca cuando él se iba durante el verano, porque la hacía sentir útil. Supongo que mi nana se sentía sola. Trataré de detallar los eventos que ocurrieron cronológicamente, pero, era pequeño, y olvidé gran parte de mi infancia aquí. Con buenas razones. Nunca la vi irse a la cama una vez. Nunca pensé demasiado en eso, ya que era un niño grande que podía dormir solo en su propia cama, con las sábanas a mi alrededor, y los dedos de las manos y los pies alejados del borde de la cama. Sin embargo, había bastantes veces que me visitaba desde la ventana. De pie en su jardín, ella me susurraba cosas detrás del cristal. La cara de mi abuela estaba presionada contra el cristal de la ventana. Sonriendo con todos sus dientes, y sus manos alrededor de su cara, para ver un poco mejor el interior. Nunca lo cuestioné, ¿por qué lo haría? Solo era un niño con una abuela tonta. No había nada más que eso. Cariño, ¿puedes abrirme la puerta? Está un poco frío aquí afuera. Ella me dijo eso una vez. Sus labios se movían ligeramente para pronunciar las palabras que dijo detrás del cristal. La ventana estaba lo suficientemente alta como para ver justo por encima de su clavícula. Igualmente podía ver que ella no llevaba puesto nada. Me reí con una risa infantil. Y respondí. Eso es tonto, abuela. Tienes una llave para entrar. Entra antes de que te dé gripe. Mi abuela no respondió después de esto, pero, su sonrisa nunca vaciló, ni por un segundo. Todavía estaba de pie en lo que habría sido el jardín de mi nana, una de las cosas que mi abuela no me dejaba hacer. Aunque no me decía nada directamente, cada vez que no miraba la ventana, podía escucharla susurrarme cosas. No podía entender lo que decía, y pensé que seguro sería alguna tontería. Nunca la encaraba. Me incomodaba encararla por alguna razón.
Me acostaba en mi cama, escuchándola murmurar cosas incoherentes hasta que me quedaba dormido. Se convirtió en una rutina. La escuchaba susurrar suavemente hasta que me dormía, y por la mañana, ella estaría en la cocina, preparando el desayuno, y fingiendo que no había pasado nada. Mi abuela me llamaba tonto cuando trataba de confrontarla, y me decía que tenía una imaginación vívida. Ya saben, en la forma en que los adultos le suelen decir a los niños. Realmente nunca le mencioné nada después de esto. Era como un juego entre nosotros. Cada 2 noches, mi abuela venía a la ventana, y me decía que la dejara entrar. A veces me decía que era un niño bueno, y otras veces, me decía que era un niño malo. Una vez, y solo una vez, vi su sonrisa alejarse de su rostro. Ella me había estado molestando todas las noches desde que comenzó este juego entre nosotros. Le preguntaba, le rogaba, y le rogaba que se fuera, y me dejara dormir, que estaba demasiado cansado para jugar, y que ya no quería hacerlo. No fue hasta que me molesté lo suficiente como para gritarle, que me dejó solo durante unos días, pero no por mucho tiempo. Ya te dije que ya no quiero jugar. Solo entra por ti misma, y vete a dormir. Su sonrisa se convirtió en un ceño. Pero, la mirada en sus ojos me hizo sentir incómodo. No me susurró esa noche, pero cada cierto tiempo, me daba la vuelta, y la encontraba mirándome, frunciendo el ceño. No sé cómo logré conciliar el sueño. Pero sí, recuerdo haberme despertado con el olor a tocino en la sartén, y el sonido de mi abuela tarareando una canción. Una noche, decidí abrir la puerta a propósito. Esperé hasta que mi nana se fuera a la cama. Corrí tratando de no hacer ningún sonido por el suelo frío. Desenganché los pestillos de la puerta principal, y corrí de vuelta a mi habitación, para esperar debajo de las mantas, a que mi abuela finalmente abandonara el juego. Ella no vino a la ventana esa noche. Ella entró por la puerta de mi habitación. Podía escucharla ponerse a 4 patas. Podía escucharla arrastrarse por el suelo. Podía escucharla gatear debajo de mi cama, y, esa noche, la pude escuchar susurrar debajo de mi colchón, con mi oreja presionada contra la cama, y las sábanas puestas sobre mi cabeza. Tengo hambre. Tengo tanta hambre que puedo olerte. Me moví en la cama, con la espalda hacia la pared y la ventana. Ya no quería jugar a este juego. Puedo oler tu puto hígado. La impotencia de saber que no había nadie a quien llamar para despertarme de este mal sueño, era un sentimiento que no me gustaría volver a experimentar. Voy a disfrutar tus entrañas, pequeña bolsa de mierda. No puedo decirte lo que me continuó susurrando debajo de mi cama. Mi mente bloqueó la mayoría. Me acurruqué en mis mantas, y me aseguré de que no sobresalieran piezas antes de dormir. Puedo decirte, que cuando abrí los ojos un poco, escudriñé mis mantas, y pude ver los ojos de mi abuela mirándome desde el fondo de mi cama. No sé cuánto tiempo estuve acostado allí, paralizado por el miedo, pero, me quedé dormido, y logré despertarme al día siguiente sin que mi nana me mirara desde debajo de la cama. Si notó la puerta abierta, no dijo nada. La mirada que me dirigió fue curiosa, mientras ponía huevos en mi plato. Puedo decir que le rompí el corazón un poco cuando le pedí irme a casa. Desde esa noche en adelante, hasta las siguientes noches antes de volver a casa, me aseguré de que la puerta estuviera cerrada 2 veces. Ella me visitó, varias veces, hasta que me fui. No miré hacia atrás mientras la casa se hacía más pequeña en la ventana trasera del auto, sintiendo que si lo hubiera hecho, podría haberla visto observándome de nuevo. No volví a esa casa durante los veranos. Mi abuela vino a visitarme varias veces a mi casa, pero por lo que puedo decir, no había nada fuera de lo común. Las visitas nocturnas habían terminado. Y, unos años después, a mi abuelo le diagnosticaron Alzheimer. Mi abuela y mi abuelo eran 2 de las personas más enamoradas que podrías haber conocido, sin ser demasiado llamativos. Los furtivos besos de mi abuelo detrás de la espalda de sus nietos, y la sonrisa en la cara de mi abuela cuando él le pedía café, era una prueba.
Pude ver el dolor en su rostro, cuando hablaba de cómo él olvidó su nombre nuevamente ese día, o no pudo recordar el nombre de sus hijos. Observé a mi abuela sufrir la enfermedad de mi abuelo, hasta que él murió. Mi abuela murió un tiempo después de eso, conectada a los tubos del hospital, siendo descarada con las enfermeras. Afortunadamente, ella nunca tuvo que experimentar el deterioro de su mente cuando murió. Mi abuela era ágil, hermosa, inteligente, y un poco rara. No fue hasta que fuimos a limpiar las cosas de su casa, que le pregunté a mi madre al respecto. Ella me contó muchas cosas que no me hubiera dicho de niño. Ella me dijo que mi abuelo era un veterano de guerra, que se casó con una chica mucho más joven, que trabajaba en una florería. Vivieron en la pobreza la mayor parte de sus vidas, y cuando él no pudo pagar un anillo de compromiso, le construyó una casa con sus propias manos. Le pregunté en medio de esto sobre mi infancia. No mencioné las cosas que experimenté. Sentí que ella también se habría reído, y se habría burlado sobre mi imaginación. Tu abuela era un poco supersticiosa. Por un corto tiempo, pensamos que ella podría tener Alzheimer's. Mi madre suspiró mientras metía las fotografías en una caja de cartón. Habían pocas pruebas, como no recordar dónde puso sus llaves, olvidarse de hacer cosas en su jardín. Solo pequeñas cosas. De repente sentí que me quitaban un peso del pecho. Esa podría haber sido la explicación de las rarezas. Mi madre me pidió que la ayudara a empacar cajas en la parte trasera de su automóvil. Cuando terminamos de empacar, me subí al asiento del pasajero, encendí un cigarrillo, y miré hacia atrás, para despedirme por última vez del lugar donde pasé mucho tiempo con mi abuela favorita. Lo único es que, mientras conducíamos de regreso a casa, porque la vi observándome desde debajo del escalón con una sonrisa en su rostro,